cosa que habría que rescatar, Isaac, y perdóname el inciso, pero es que voy a montarme sobre lo que acabas de decir, es precisamente eso, el tema del aporte, porque tú tienes 13 años en la universidad en Ottawa, pero has dicho ya en pocos minutos que estás haciendo aporte, tanto como profesor para la Universidad Católica Andrés Bello, en esto que ellos acaban de reactivar en función de la docencia a distancia, como con organizaciones como Transparencia Venezuela. ¿De qué otra manera un hombre de la academia como tú, vinculado a Venezuela, como has estado, como estás, diría más bien, puede aportar? Porque hay gente que cree que cuando alguien hace su maleta y mete en ella sus experiencias y sus vivencias junto con la ropa y lo que se tiene que llevar, como que se olvida del país. Y eso, por lo que tú dices, no es así. Un poco cuéntanos tu experiencia respecto al tema del aporte. Bueno, yo he estado siempre vinculado a Venezuela desde que me fui en el año 2000, porque yo me fui en el año 2000, primero a Miami y después en el 2007 nos vinimos por acá. Y nunca me desvinculé del país por razones afectivas, por razones personales y por razones profesionales. Desde que llegué aquí, me he puesto como tarea servir un poco de, digamos, de vocero de la causa de la democracia en Venezuela. No es que represento a ningún partido ni a ninguna organización en ese sentido, pero creo que es importante que los venezolanos que estamos fuera podamos explicarle a los habitantes, a las poblaciones de los países donde vivimos, qué es lo que pasa en Venezuela. Primero porque tenemos que luchar contra una máquina de propaganda muy bien aceitada que se ha, digamos, financiado con dinero del régimen venezolano, que es muy activa, que es muy eficaz a la hora de tratar de distorsionar lo que ocurre en Venezuela. Entonces, una de las tareas que yo conscientemente he asumido es ir a los foros, estar en los medios de aquí en Canadá, escribir tanto en inglés como en francés y en español, para que los canadienses comprendan las características que tiene el régimen que gobierna Venezuela y el daño que se le ha hecho al país. Yo creo que eso es una tarea importante. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que tiene que haber o sea, la gente tiene que tener acceso a diversos puntos de vista sobre lo que está pasando en Venezuela. Y otra cosa que me interesa mucho es cómo desde aquí, lo hice en el terreno, de hecho, durante 5 años hice un proyecto en Venezuela yendo todos los años para trabajar con Se Nos Ayuda y otras organizaciones de mujeres en el área de comunicación y salud. Y es eso, es cómo involucrarme con proyectos que tengan un impacto también localmente en Venezuela. Cuando podía hacerlo, y era más fácil y era factible, eso implicaba ir al menos 2 veces al año a Venezuela, pasar un tiempo allí, trabajar con estas organizaciones, levantar recursos para los proyectos, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, por supuesto, cuando es mucho más difícil, o sea, antes incluso de la pandemia era mucho más difícil ir a Venezuela por muchas razones, por las limitaciones que había en los vuelos y por otras razones que no voy a considerar. Mantener el contacto de forma virtual, de forma, digamos, no presencial, pero sí mantener este contacto a distancia, me parece también muy importante. Y creo que, bueno, es un deber, sí, como venezolano tengo ese deber, pero siento que es una manera también de, como lo decía con respecto a las universidades, de no caer en el desaliento y de no caer en ese pesimismo malsano que a veces nos quieren inculcar ciertos sectores. Hay que mantener la actividad, hay que mantener la protesta, obviamente, hay que mantener la denuncia y hay que también mantener la contribución a iniciativas
positivas que existen en Venezuela. Mira, en un artículo que yo escribí hace algún tiempo, yo llamaba a Venezuela un laboratorio. Creo que Venezuela desde hace ya 21 años se ha convertido en un laboratorio. En un laboratorio para lo peor, o sea, hay como alguien experimentando con nosotros los venezolanos allí para, bueno, mantenerse en el poder, mantener sus privilegios, manipular a la gente, etc. Es un gran laboratorio, pero también un laboratorio para lo mejor. Hablemos de eso. Sí. Y ese laboratorio para lo mejor tiene algunas características. Una es, y aquí vamos a entrar directamente en el tema del periodismo y de los periodistas, de nuestros colegas, que es cómo se han multiplicado las iniciativas en línea para mantener a la gente informada, el periodismo de investigación que hace Armando Info, el trabajo que hace, ¿cómo se llama? Luz Meli Reyes y el efecto Cocuyo, el trabajo que hace Naki Soto, el trabajo que hace Luis Carlos Díaz, el trabajo que tú en tu momento hiciste allá en Venezuela, desde el Universal, el trabajo que hace mucha gente, que justamente lo que está demostrando es que a pesar de que le dan palo, de que lo intimida, de que lo meten presos a veces, etcétera, siguen y no paran, digamos, en su empeño de que en Venezuela, a pesar de todo, haya periodismo bueno, periodismo de calidad, periodismo de investigación y que la gente tenga, a pesar de todo, acceso a la información. Entonces yo rescataría que en ese laboratorio donde hemos visto ese experimento de maldad, también vemos el experimento que busca obtener resultados positivos.